Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy. Estoy súper emocionado de traerles un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo, y más específicamente a una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel mundial, Hande Erçel. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, una declaración que ha resonado fuerte en los medios y en las redes sociales. Como habrán visto en el título, vamos a abordar la frase que ha marcado un antes y un después, el rotundo pone alto de Hande Erçel a las preguntas sobre su vida personal. Sí, así como lo leen, nuestra querida Hande ha decidido poner un límite claro y contundente, y hoy vamos a desgranar qué significa esto, por qué es importante y qué implicaciones puede tener tanto para ella como para la manera en que se aborda la vida de las figuras públicas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este tema con todos los detalles. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Solo les toma un segundo y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, vamos de lleno al tema que nos trae aquí hoy. Hande Erçel, una actriz que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y su belleza, ha tomado una postura firme. Hemos visto cómo a lo largo de su carrera, la prensa y los fanáticos, a veces con buenas intenciones, otras no tanto, han intentado indagar en cada aspecto de su vida privada. Desde sus relaciones sentimentales, pasando por su familia, hasta detalles de su día a día que poco o nada tienen que ver con su profesión. Y esto, como es natural, puede llegar a ser abrumador para cualquier persona. Imagine usted si está bajo los reflectores constantes. Pues bien, parece que Hande ha llegado a su límite o quizás ha decidido que es el momento perfecto para redefinir los límites y proteger su espacio íntimo con una declaración que, sinceramente, creo que es un llamado de atención muy necesario para la industria del entretenimiento y para la sociedad en general. La frase "pone alto" se ha convertido en el titular principal de muchas publicaciones y en el tema de conversación en diversas plataformas. Y no es para menos. Cuando una figura pública de la talla de Hande Erçel, que tiene millones de seguidores y una influencia considerable, decide hablar así de claro, es porque realmente hay algo importante que comunicar. Se trata de un acto de valentía, de un ejercicio de autocuidado y de un mensaje potente sobre el respeto a la privacidad. Hemos sido testigos de innumerables casos donde la línea entre lo público y lo privado se difumina de manera perjudicial para las celebridades. La constante presión por revelar detalles íntimos puede generar estrés, ansiedad y afectar negativamente la salud mental de las personas. Hande, al alzar la voz, no solo se protege a sí misma, sino que también empodera a otras figuras públicas a hacer lo mismo y, lo que es más importante, educa a la audiencia sobre la importancia de respetar los límites. Analicemos un poco el contexto. Hande Erçel no es una desconocida. Su fama se ha catapultado gracias a éxitos televisivos como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, su papel protagónico en Sen Kalkam, que la catapultó a la fama internacional y la convirtió en un ícono para miles de fans en todo el mundo. Con esta exposición masiva, la atención sobre su vida personal se ha intensificado exponencialmente. Sus relaciones, sus amistades, sus actividades fuera de los sets de filmación, todo se ha convertido en objeto de escrutinio y de especulación. Y seamos honestos, en muchas ocasiones, estas especulaciones han sido infundadas, crueles o simplemente invasivas. La declaración de Hande Erçel, al decir "pone alto", sugiere que ha llegado a un punto donde ya no está dispuesta a tolerar la intromisión excesiva en su vida privada. Esto puede manifestarse de varias maneras. Podría ser que haya decidido limitar sus apariciones públicas a eventos relacionados con su trabajo, que haya dejado de compartir detalles personales en sus redes sociales, o que haya instruido a su equipo de representación para que no respondan a preguntas de la prensa sobre temas que no sean profesionales. Es una estrategia clara para recuperar el control sobre su narrativa y sobre su intimidad. Es fundamental entender por qué esto es un tema de interés. No se trata solo de chismes. Se trata de cómo la sociedad y los medios de comunicación tratan a las figuras públicas. Vivimos en una era digital donde todo está al alcance de un clic, y a veces esa facilidad de acceso lleva a pensar que tenemos derecho a saberlo todo sobre la vida de los demás, especialmente de aquellos a quienes admiramos.
Sin embargo, el respeto es un pilar fundamental en cualquier relación humana, y eso incluye la relación entre el público y las celebridades. La importancia de este pone alto radica en varios aspectos. Primero, la salud mental de Anne Derzel ***. Estar constantemente bajo el escrutinio público con preguntas invasivas y juicios constantes puede ser agotador y perjudicial. Al poner un límite se está priorizando su bienestar emocional y psicológico. Es un acto de autoprotección necesario para poder seguir desempeñando su profesión con la misma pasión y dedicación. Segundo, establece un precedente importante ***. Cuando una figura pública de su calibre toma esta decisión, envía un mensaje claro a la industria: la vida personal de los artistas no es un espectáculo público. Esto puede animar a otros a hacer lo mismo, creando un ambiente más respetuoso y saludable para todos los involucrados. Es un paso hacia la desmitificación y la humanización de las celebridades, recordándonos que al final del día, son seres humanos con derecho a su privacidad. Tercero, empodera a los fanáticos ***. Si bien los seguidores aman a sus ídolos, es importante que comprendan que el amor no se traduce en posesión o en derecho a invadir. Al ver que Anne pone límites, los fanáticos también pueden aprender a ser más respetuosos con su privacidad. Se trata de admirar su talento, su trabajo, su arte, y no necesariamente de conocer cada detalle de su vida íntima. Cuarto, una cuestión de profesionalismo ***. Anne Derzel es una actriz talentosa. Su trabajo es lo que la ha llevado a donde está. Al centrar la atención en su carrera y en sus proyectos, se refuerza la idea de que su valor reside en su desempeño profesional, y no en su vida privada. Es un recordatorio de que, si bien la vida personal de los famosos puede ser interesante, no debería eclipsar su talento y sus logros. ¿Cómo podría manifestarse este pone alto en la práctica? Podríamos ver a Anne siendo mucho más selectiva con las entrevistas que concede, quizás enfocándose en aquellas que tienen un enfoque más profesional o en campañas benéficas. En sus redes sociales es posible que veamos un cambio en el tipo de contenido que comparte, quizás optando por mostrar más aspectos de su trabajo, proyectos actuales o iniciativas sociales, y menos detalles de su vida privada o de sus relaciones. Es probable que su equipo de relaciones públicas haya recibido instrucciones claras para desviar las preguntas invasivas y redirigir la conversación hacia temas profesionales. Y es aquí donde entra la reflexión para nosotros, como espectadores y como seguidores. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a saber? Cuando cruzamos la línea de la admiración a la intromisión. Es fácil caer en la tentación de querer saber más, de querer conocer los detalles que nos hacen sentir más cercanos a las personas que admiramos. Sin embargo, es fundamental recordar que todos tenemos derecho a nuestro espacio personal, a nuestra intimidad. La vida de una celebridad no es una telenovela que debamos seguir minuto a minuto. Creo que la decisión de Anne Derzel es un acto de inteligencia emocional y de autovaloración. Demuestra que ha aprendido a valorar su propio bienestar y a defender sus límites. Y esto, en el mundo de la fama, no es tarea fácil. Los medios a menudo buscan la primicia, el escándalo, la nota jugosa, y a veces, esto se logra a costa del respeto a la privacidad de las personas. La ola de apoyo que seguramente ha recibido Anne Derzel por parte de sus verdaderos fanáticos es un reflejo de que la mayoría de la audiencia comprende y respeta esta decisión. Es importante distinguir entre la curiosidad sana y la obsesión invasiva. Admirar a un artista es celebrar su arte, su dedicación, su impacto. Saber con quién sale o dónde vacaciona, aunque sea interesante, no es el fin último de la admiración. Este pone alto de Anne Derzel nos invita a una reflexión más profunda sobre el papel de los medios de comunicación y la responsabilidad de la audiencia. ¿Estamos contribuyendo a una cultura de invasión de la privacidad? ¿Estamos normalizando la idea de que las vidas de los famosos son de dominio público? Es un llamado a ser más conscientes y a ejercer nuestra admiración de una manera más respetuosa y saludable. Podríamos incluso especular sobre los motivos específicos que llevaron a esta declaración. Quizás ha habido algún incidente particularmente invasivo o doloroso para Anne. O tal vez simplemente ha llegado a un punto de madurez personal donde ha decidido que su paz mental vale más que la atención superficial que pueda generar la exposición de su vida privada. Cualquiera que sea la razón, el resultado es el mismo, un límite claro y una postura firme. Y ahora, pensando en el futuro, ¿cómo afectará esto a su carrera?
Es probable que a corto plazo genere más titulares y más debate. Pero a largo plazo creo que será un factor positivo. Bio. Una artista que prioriza su bienestar y su privacidad es una artista más enfocada, más estable y probablemente más feliz. Y eso, sin duda, se reflejará en su trabajo. Las grandes estrellas suelen tener un aura de misterio, y al no revelar todos los detalles de su vida privada, Ande podría estar aumentando ese misticismo, haciendo que su figura sea aún más fascinante. En resumen, la frase "pone alto" de Ander Zell a las preguntas sobre su vida personal no es solo una declaración, es un manifiesto. Es un grito de independencia, un acto de autocuidado y un recordatorio de que incluso las figuras públicas merecen su espacio. Es una señal de que estamos avanzando hacia una cultura más respetuosa y consciente, donde el talento y la profesionalidad son lo que definen a un artista, y no los detalles de su vida privada. Así que, para recapitular lo que hemos desglosado hoy, Ander Zell ha dicho basta a la intromisión en su vida personal, marcando un límite claro y contundente con la frase "pone alto". Hemos explorado las razones detrás de esta decisión, que van desde la protección de su salud mental hasta la necesidad de establecer un precedente importante en la industria del entretenimiento. Hemos analizado las implicaciones de este acto, tanto para ella como para la forma en que se aborda la vida de las celebridades, y hemos reflexionado sobre nuestra propia responsabilidad como audiencia. En definitiva, la decisión de Ande es un acto de valentía que nos invita a todos a ser más conscientes del respeto a la privacidad y a valorar el talento por encima de los chismes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar nuestras reflexiones sobre este tema tan interesante. Espero de verdad que les haya parecido informativo y que les haya hecho pensar. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Están de acuerdo con la postura de Ander Zell? ¿Creen que otras celebridades deberían hacer lo mismo? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles contenido interesante y relevante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.